Hay normativa de gestión electrónica de documentos y preservación digital. En este contexto, ¿qué es lo que vamos a ver? Básicamente quiero hablar con ustedes sobre la normatividad, tanto nacional como internacional, respecto a la gestión de documentos. Vamos a hablar del documento electrónico, de la gestión electrónica de los documentos electrónicos, y vamos a hablar de algo que es muy importante, que es la preservación digital, la preservación del patrimonio digital, la preservación del patrimonio documental digital, que es un tema que realmente no es nuevo, es un tema que ya en el mundo se lo ha tratado, tiene cerca ya de 18 años, cuando los primeros intentos de abordar y presentar directrices, por ejemplo, por parte de la UNESCO se dieron, pero realmente no ha habido mucho interés en el mundo. El mundo piensa que no va a pasar nada, que todo va a sobrevivir, que lo digital va a permanecer, etcétera, etcétera. Y no ha sido sino hasta una catástrofe como la que estamos viviendo, como una pandemia de carácter global, de un mundo que nos presenta un escenario de incertidumbre, cuando quizás valga la pena dar la vuelta a esta tragedia y volverla una oportunidad para que vayamos de manera personal y de manera institucional conscientemente implementando estrategias de preservar eso que es valioso, los activos digitales, los activos documentales, el contenido que estamos generando, que todo el mundo dice que la información es dinero, que la información tiene valor, que la información va a ser, nos va a diferenciar entre personas, entre empresas, entre países, pero nadie lo ha tomado muy en serio respecto a la preservación, así que voy a tratar de abordar también con cierta profundidad este tema. Bien, en primer lugar quisiera dar una visión general de lo que yo llamo el andamiaje normativo. Entonces, cuando hablamos de normativa, a mí me gustaría dividir la normativa nacional de la normativa internacional. La normativa nacional realmente hace, en cuanto a leyes y a códigos, llamamos códigos del compendio de varias leyes, y ahora les voy a contar un poco de qué instrumentos podemos contar en el ámbito de los documentos electrónicos específicamente. Y tenemos una serie de códigos, una serie de leyes, pero también tenemos algún tipo de normativa. Son las leyes y los códigos que hablan sobre todo del uso del documento electrónico. No se habla mucho a nivel de leyes de lo que es la gestión de los documentos. Es más bien a través de una norma técnica que salió hace algunos años y una regla técnica que está ahora vigente, en la que se habla de una manera un poco más específica ya de la gestión de los documentos electrónicos. Sin embargo, voy a querer hacer énfasis más bien en una normativa o en un marco de normas internacionales. Y para eso voy a abordar muy rápidamente algunas normas y sobre todo voy a extraer de ellas lo que respecto a la gestión de documentos nos puede servir. Entonces voy a empezar con las normas ISO en general. Voy a empezar con una a la que quiero mucho porque es la 15489, porque habla de la gestión de los documentos. Es la primera que sale. También ya fue reformada, sale en el año 2001, es adoptada en el Ecuador en el año 2014. En el año 2016 a nivel internacional se actualiza y hay una buena noticia que me acabo yo de enterar hace poquito, que en el Ecuador, en febrero de este año, también ya fue adoptada como una norma técnica, la segunda versión, no la del 2001, sino la del 2016. Eso es muy bueno. Hace algunas precisiones respecto a los conceptos y que me parece que está muy bien y voy a hacer referencia a esto. También quiero abordar la norma paraguas de todos los sistemas de gestión documental, que es la norma 30300, a diferencia de la 489, no habla solamente de la gestión de documentos, sino hace énfasis en el enfoque sistémico de la gestión de documentos y por eso habla de los sistemas de gestión de documentos. Y luego específicamente voy a tratar otras normas más rápidamente que son útiles al momento de entender cuáles los desafíos en la gestión de los documentos electrónicos. Pero quiero luego hacer énfasis en dos normas. La una, la 18492, que habla de la conservación de los documentos a largo plazo, y luego del esquema de archivo abierto que se llama, o de arquitectura abierta, de sistemas de información de archivo abierto, de Open Archive, que es la 14721, que me parece que muestra de una manera bastante clara cuál es el enfoque de diferentes etapas y diferentes actores, que es clave para el tema de la preservación de los documentos electrónicos. ¿Sí? Entonces, esta es como la visión general, resumida. Seguro faltan muchas más normas. Algunas de ellas ya les voy a comentar a continuación. Entonces, respecto a las leyes a las leyes nacionales, básicamente se hace énfasis en lo que es el documento electrónico. No se hace tanto énfasis en la gestión del documento electrónico. Sin embargo, esto es muy importante porque a nivel del Ecuador es clave entender esta normativa y las implicaciones que tienen, sobre todo para darle la importancia y la validez que tienen los documentos electrónicos. Esta historia nace hace 18 años cuando el Ecuador asume la ley modelo propuesta por las Naciones Unidas. Realmente dos
leyes modelos. Existe la propuesta en el año 96, me parece que es la ley modelo de comercio electrónico, y luego en el año 2001, la ley modelo de firmas electrónicas, propuestas por las Naciones Unidas. 60 países, de hecho, han adoptado el mismo modelo. Es decir, que cuando estamos hablando de estos conceptos, se entienden prácticamente toda Latinoamérica, en muchos países de Europa, se entienden los mismos conceptos que ya vamos a hablar, por ejemplo, de mensaje de datos o de firma electrónica. Es muy importante. Hoy por hoy, en esta nueva realidad, así como se ha llamado este seminario, es fundamental que como gestores de información, como responsables de la información, tengamos absolutamente claros estos conceptos, ¿verdad? Entonces, ya es en el año 2002 cuando la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos fue creada. Aquí solamente una precisión y luego voy a ser insistente en esto. La ley en general habla de documentos electrónicos, de firmas electrónicas. No se habla de temas digitales, no se habla de documento digital, aun cuando yo he insistido que en el ambiente, digamos, cotidiano, en la conversación, se puede entender y se puede extrapolar estos conceptos. Si yo hablo de una firma digital, se podría entender. Y luego les voy a hacer caer en cuenta que es en la norma ISO 30300 cuando de manera indistinta se utiliza el término de documento electrónico digital, que vale la pena. Así que no es tan útil, digamos, no necesitamos hacer esta diferenciación, no existe en primer término, en la ley ecuatoriana no existe esta diferenciación, en otras legislaciones sí se diferencia, no es necesario hacerlo, así que solamente con esa precisión voy a avanzar. Luego, por ejemplo, en el año 2009 es el Código Orgánico de la Función Judicial que ya incluye términos o definiciones claras como la del expediente electrónico, ¿no es cierto? Entonces, es hace 11 años cuando ya se acoge este concepto de documento electrónico y se le expande, por ejemplo, el tema de expediente electrónico, o es en el COIP, en el año 2014, donde se incluye incluso infracciones, o mejor dicho, delitos contra los sistemas de información. Ya en el año 2002, en una transitoria de la Ley de Comercio Electrónico, ya se incluidas las llamadas infracciones informáticas, y luego, 12 años después, en el 2014, se vuelve a reforzar este tema. Es decir, se acuerda que existe algo que existe, que significa activos electrónicos, algo que tiene valor y que se puede atentar contra ese valor. Y entonces, por eso se crean los delitos contra estos sistemas de información. Luego, el COGEP, que es el Código Orgánico General de Procesos, también es muy importante porque este regula los procedimientos legales en ámbitos externos a los constitucionales, electorales y penales. Y es entonces en estos ámbitos como el comercial, el civil, el mercantil, etcétera, etcétera, donde ya se incluye, por ejemplo, conceptos del instrumento público, de instrumento privado digital, de la digitalización, de la certificación, independiente de soporte. Es decir, ya se autoriza, más que autoriza, se confirma, porque eso ya estaba concebido y digamos, legalizado desde el año 2002, que todos sus procedimientos pueden hacerse de manera electrónica. Aquí hago una referencia a la reforma de la ley notarial. La ley notarial es muy antigua, creo que data del año 1920 o 40, por ahí. Y en el 2016 hay una reforma, específicamente un artículo que habla de la capacidad de los notarios de materializar y desmaterializar instrumentos públicos y elevarlos de escritura pública. Cuando un notario certifica un documento y lo guarda dentro de su protocolo, lo que hace es elevarlo a escritura pública y da fe y da un marco legal de juridicidad, por ejemplo, para el tema de contratos, hipotecas. ¿Qué más puede hacer, por ejemplo, un notario ahora? Es formalizar o notarizar la unión de hecho o, por ejemplo, disolver una sociedad conyugal. Eso lo puede hacer el notario. Eso antes estaba solamente, era exclusivo para los jueces, pero solo se lo puede hacer ahora en sede notarial y se lo puede hacer electrónicamente, y por eso ahora hago énfasis en este tema. También luego en el año 2017, el COA, el Código Orgánico Administrativo, incluye conceptos muy importantes respecto, por ejemplo, al gobierno electrónico, a la sede electrónica, a la notificación electrónica y a muchos actos que a través, por ejemplo, de los fedatarios, de los funcionarios públicos que pueden certificar documentos, puede hacerlo de manera también electrónica, ¿sí? Y luego, finalmente, el año pasado, el Código de Comercio fue reformado, bueno, no fue reformado, se emitió nuevo Código de Comercio donde de manera insistente, hay todo un capítulo que habla obviamente de comercio electrónico, pero de manera insistente se incluye la posibilidad de que la contratación, el consentimiento, por ejemplo, el pago de una deuda, etcétera, etcétera, se lo puede hacer a través de medios electrónicos, la notificación, la aceptación, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que al hablar de documentos electrónicos, por lo menos en el Ecuador existe un sólido andamiaje normativo y legal que propicia el uso adecuado de los documentos electrónicos y por lo tanto también
de su gestión. Ahora, en las leyes no está de manera tan explícita la forma en la que debemos gestionar, cómo deberíamos guardar, dónde deberíamos archivar, cómo deberíamos clasificar, qué seguridad deberíamos tener. Es por eso que como profesionales de la gestión documental y de los archivos, deberíamos dejarnos ayudar por normas internacionales que además ya han sido adoptados como normas técnicas ecuatorianas. ¿Sí? Entonces, en el ámbito internacional, ¿qué es lo que tenemos? Igual he hecho una línea de tiempo para que ustedes vean un poco la evolución de la normatividad. Entonces, siempre empieza la norma, la 15489 de la versión 2001, es la primera en aparecer, y la versión de la 2016 es la última, ¿no es cierto? Entonces, como que después de todo este camino recorrido, también he actualizado su contenido. Está la norma 18492 del año 2005, que habla de la conservación de los documentos a largo plazo. Está otra norma que es fundamental, es la 23081 en el año 2006, que habla de los metadatos. ¿Y por qué hablo de los metadatos? Porque es un tema insistente. Tanto para la gestión de archivo como la preservación, no se puede hacer preservación y no se puede hacer gestión, o sea, si no hay un proceso de indización, un proceso de descripción a través del enriquecimiento del documento con metadatos. Así que es fundamental el tema de la gestión de metadatos. Uno de los instrumentos reconocidos como claves dentro de la norma es el esquema de metadatos que una organización tiene que tener y que va junto o es parte del sistema de gestión de metadatos, junto a otros instrumentos que declara la norma, como por ejemplo el cuadro general de clasificación o el cuadro de plazos de retención, por ejemplo. Luego está, por ejemplo, la norma 32000, que es la norma de PDF. Entonces hago referencia aquí porque mucha gente me ha preguntado, ¿y por qué estamos utilizando los PDFs? ¿Y por qué la gente tanto utiliza PDF? Alguien hablaba de la tiranía de los PDFs. Y la verdad es que se utiliza básicamente porque es un formato abierto, porque insistentemente en la normativa de la ISO, de la UNESCO y de otros organismos de carácter internacional representativos, se insiste fuertemente en el uso de formatos abiertos, y el formato abierto, digamos, por definición, es el PDF. Es por eso que he incluido ahí la norma 32000, que es del PDF. Luego está la norma 22957, que habla de los documentos electrónicos, y la 16175 emitida en el año 2010, que habla, por ejemplo, de la oficina en entorno electrónico, que también vamos a revisar, ¿verdad? La 22.957 habla de los requisitos del sistema de gestión de documentos. Lo voy a revisar para que ustedes vean cuál es es un enfoque muy técnico, pero que es útil al momento de, por ejemplo, nosotros seleccionar un software que nos permita gestionar los documentos electrónicos. Seguramente Jorge va a hablar ya de las herramientas específicamente, pero hacerles notar que existe normativa que ya nos da algunas ideas, algunas luces de lo que uno, como gestor, como encargado, responsable de la documentación, debería pedir o debería exigir de un sistema. Así que rápidamente voy a hacer una revisión muy sucinta de lo que incluye cada una de las normas. En el ámbito nacional, cuando se habla de documentos electrónicos, quiero dejar en claro algunos conceptos. Lo que se define desde el ámbito más general es el concepto de mensaje de datos. Y dentro del mensaje de datos, el de documento electrónico, el de registro electrónico, el de correo electrónico, etcétera, etcétera. Todos esos son concebidos como mensajes de datos, aunque en las posteriores normas, por ejemplo, en el COGEP o en la Ley Orgánica de la Función Judicial, en general ya se habla solamente de documentos electrónicos. Mucha gente confunde los mensajes de datos con un SMS, y claro, hay que entender bien el contexto en donde mensaje de datos es toda información creada, producida, almacenada, archivada en medios electrónicos, ¿sí? En definitiva, es más o menos todo lo que podamos crear en una computadora, en un celular, etcétera, etcétera. La ley sugiere algunos ejemplos como bases de datos, páginas web, correos electrónicos. También incluye cosas que ya no se utilizan como mensajes en telex, fax o telegramas. Dentro del concepto del documento electrónico hay varias otras definiciones. Me parece que las más importantes son el concepto de firma electrónica y distinguirla del concepto de firma electrónica certificada, ¿sí? O lo que se conocen comúnmente como el certificado de firma electrónica, que son dos cosas diferentes. En este sentido, hay que insistir para que nosotros, como gestores de información, distingamos con toda claridad lo que es una firma electrónica y lo que es un certificado de firma electrónica. No es lo mismo, tampoco no es lo mismo en este contexto, mejor dicho, en este contexto sí es lo mismo, por ejemplo, una firma digital. En otros contextos, por ejemplo, en el español, la ley establece una diferencia entre lo que llaman una firma digital y una firma electrónica, ¿cierto? Pero son pocas las legislaciones que hacen esa diferencia. Así que en el ámbito ecuatoriano vamos a entender como una firma electrónica, una firma digital da lo mismo, pero sí lo que debemos distinguir es la firma electrónica certificada, o comúnmente llamado certificado
de firma electrónica. He visto que en algunas entidades públicas hablan del certificado digital de firma electrónica. Eso no dice la ley, pero podríamos entender que se está entendiendo, se está, lo que se trata de explicar es el certificado de firma electrónica emitido por una entidad certificadora o autorizada para emitir estos certificados. Otras definiciones que van a ser también muy útiles al momento de entender la gestión de los documentos electrónicos son, por ejemplo, el tema del expediente electrónico, la sede electrónica, que es una cosa muy importante dentro del ámbito de la administración pública, y temas como el comprobante electrónico, la factura electrónica, que de alguna manera ya hemos estado acostumbrados porque es un proyecto que la autoridad tributaria ya lo ha emprendido desde hace algún tiempo hacia atrás y estamos casi acostumbrados a que nos den factura electrónica. Yo veo cada vez que nos vamos acostumbrando a ya no pedir el comprobante impreso que no tiene valor legal, porque no está firmado entre otras cosas, pero que sabemos que el momento que hacemos una compra, si es una factura electrónica, nos va a llegar a nuestro domicilio electrónico, que es nuestro correo electrónico, y que va a estar en una sede electrónica, que es el sistema del SRI. Miren cómo un poco, de manera intencional, ya he incluido algunos términos que están muy de moda ahora y que debemos conseguirlo. Somos notificados a un domicilio electrónico, que en el caso de las personas naturales es un correo electrónico, ¿no es cierto? El correo electrónico nos permite para ser notificados y de todos modos las facturas electrónicas ya están cargadas en un sistema seguro, que en este caso es una sede electrónica. Diríamos que es un sitio web electrónico, evidentemente, pero en un concepto más amplio es una sede electrónica de la administración pública. En el ámbito de las normas internacionales, la norma ISO 489 tiene dos cosas que quiero destacar el día de hoy. Uno, las características del sistema de gestión documental. No voy a hacer énfasis ahora mismo en las características del documento, que son muy importantes, ¿cierto? Porque dice que el documento de archivo, el documento que puede ser archivado, tiene que ser, en primer lugar, auténtico, tiene que ser fiable, tiene que ser íntegro, tiene que estar disponible. En la nueva concepción, el concepto de disponibilidad se amplía al concepto de usabilidad, lo cual es muy importante, porque dentro del concepto de documento electrónico, la usabilidad significa que debe estar disponible, pero también que debe ser consumible. Es decir, un documento puede ser muy íntegro, puede ser muy confiable, puede ser muy auténtico, pero si no es usable, si no se le puede descargar, si el formato no es abierto, si el tamaño impide que se pueda consultar, termina siendo difícil de gestionar. Esa es una de las cosas bien interesantes cuando la norma 15489 en su nueva versión redefine o mejora el concepto de documento de archivo. De todos modos, también define lo que hace un sistema de gestión de documentos, que es un sistema de gestión de documentos debe ser fiable, debe garantizar integridad, tiene que haber conformidad, ¿no es cierto? Lo que se llama en inglés el compliance, debe cumplir con las normas, debe ser exhaustivo y tiene que tener un carácter sistémico. Luego están aquí los procesos que debería abordar un sistema de gestión de documentos que dice, entre otras cosas, tiene 10 procesos que habla de, primero, de identificar qué documentos tienen que entrar en el sistema. No todos los documentos de una organización tienen que estar dentro del sistema. Eso es lo que se llama el proceso de ingesta o de captura de la información. Debe determinar los plazos de retención de tal manera que en un sistema de gestión de documentos, los documentos no tienen que permanecer todo el tiempo. Hay un tema de baja de baja documental, o como se llama el proceso número 9, de disposición de los documentos. El tema de incorporación de los documentos, de registro de los documentos. Desde luego, el capítulo más largo es el tema de clasificación de los documentos. Ahí hay un debate muy interesante que valdría la pena que ustedes lo profundicen respecto a que en la actualidad la clasificación ya no se da tanto por taxonomía documental, sino por descripción y metadatos. Y entonces, hace algún tiempo y con mayor énfasis en esta nueva realidad, el tema de los metadatos está dando mucho que hablar. Se necesita mucha gente que entiende el tema de los metadatos. Y si yo quisiera darles un consejo a las personas que quieren formarse en los temas de documentación electrónica, sin duda les diría, trabajen, especialícense mucho en el tema de metadatos, porque para el tema de organización, clasificación, validación, preservación, todo es a través de esquemas de metadatos. Y como ya les voy a mostrar un pedacito de la norma, es muy interesante entender las diferentes entidades respecto a lo que los metadatos pueden describir. Este tema, obviamente, del almacenamiento, del acceso. Una característica muy importante de un sistema de gestión de documentos es la trazabilidad. Y bueno, está la disposición. Y al final dice, un sistema de gestión de documentos tiene que estar documentado. Es decir, que tiene que haber evidencia de que esos procesos de documentos tienen que tener documentos de respaldo. Entonces, es un tema un poco redundante, pero todo sistema de gestión de calidad, por ejemplo, tiene que estar documentado.
Y un sistema de gestión de documentos no puede ser menos y también tiene que estar documentado. Rápidamente lo que les decía, justamente esta norma, la 23081, que tiene tres partes, la parte 1, la parte 2, la parte 3, habla de los metadatos para la gestión de documentos. Y aquí les he hecho un cuadrito que parece un poco, podría parecer un poco confuso, pero habla de las entidades que dentro de la gestión de documentos pueden ser enriquecidas por metadatos. Y entonces, ustedes se fijan, al centro están las actividades de gestión. Si las actividades de gestión son las que pueden ser soportadas o probadas a través de documentos. Entonces, tenemos las actividades de gestión, tenemos soportadas por las actividades de gestión de los documentos, y alrededor de eso tenemos las entidades, que son, primero, los documentos por sí mismos, los agentes o las personas que generan, que usan, que crean esos documentos, y otro aspecto que es fundamental son las regulaciones, los mandatos que respecto a las personas, a los documentos y a las actividades exigen. Esto es lo que se puede entender como una especie de ecosistema de entidades alrededor de la gestión de documentos, y todas ellas necesitan particulares y diferentes tipos de metadatos y de gestión de metadatos. Por eso, cuando alguien dice, quiero gestionar un sistema de documentos y necesito definir un esquema de metadatos, uno dice, muy bien, un esquema de metadatos es poner un descriptor. Vamos a poner el título, tipo de documentos, a qué serie corresponde, etcétera, etcétera. Sí, pero esa es una parte de los metadatos correspondiente a los documentos. Pero muchas veces nos olvidamos, por ejemplo, a poner los metadatos que tienen que ver con los agentes, con quienes lo crean, quienes lo usan, quienes lo modifican. O más aún, nos estamos olvidando de enriquecer con metadatos relativos a la norma que crean, que regulan, que rigen esos documentos o esas actividades. Evidentemente, esto se puede ver de manera muy palpable, por ejemplo, en el esquema de metadatos de Dublin Core, en donde define un grupo justo de metadatos que tiene que ver con esto. Por ejemplo, entonces, un grupo de metadatos de descriptores en el Dublin Core es respecto a la propiedad, ¿cierto? Si es que es a la propiedad intelectual, a que se puede modificar, si no se puede modificar, etcétera, etcétera. En un esquema de archivo abierto es fundamental estos descriptores, ¿sí? Podríamos pasarnos horas enteras hablando de este metadatos, es un tema que en lo particular me apasiona, y claro, ahorita solo quería como dejarles topado el tema y dejarles la inquietud de que ustedes sigan investigando, porque iba a decir, este es el futuro de la gestión documental, este ya es el presente de la función documental. Ya muchos gestores documentales están basando su forma de organización, no tanto en taxonomía, en estructuras jerárquicas, sino en metadatos, ¿sí? O en etiquetas. Tanto así que, por ejemplo, mucha de la información en Internet solamente se puede buscar por los hashtags, digamos así, o por las etiquetas que en el fondo son metadatos. Rápidamente, la ISO 22957, este es del análisis, selección e implementación de sistemas de gestión de documentos electrónicos. Esta es una norma que muchos no la conocen, estaba ahí guardadita. Es muy similar a una norma que es la 12651 del año 2012, que habla de la gestión, de los sistemas de la gestión, no de documentos, sino de contenido electrónico, de contenido. Pero si ustedes se fijan en la parte técnica, la 22957 y la 12651 habla exactamente de lo mismo. Es decir, se puede inferir que documentos electrónicos en el contexto del sistema es igual que contenido electrónico. El contenido electrónico es muy amplio porque, pues sí, contenido electrónico, ¿qué es? Es toda la información, audio, video, redes sociales, correo electrónico que tiene una empresa y tiene que ser gestionada. Y en una de las propuestas que hace es que, ¿qué debería tener este sistema? Entonces, en la parte de abajo, ustedes ven que debe estar primero soportado en un sistema operativo, que tiene que tener unas bases de datos, que tiene que tener controladores de los dispositivos de almacenamiento. Controlador significa software que permite interactuar. Tiene que tener servicios de la aplicación esencial y debe controlar, ¿qué cosa? Imágenes de los documentos, los archivos digitales como tal, generalmente PDF, aunque también se sugiere otros. Servicios de documentos de librerías, flujos documentales, los famosos workflows. Un sistema de gestión de documentos tiene que poder controlar esto. Otra de las cosas también que se incluye es la capacidad de un sistema de procesar formularios. ¿Por qué? Porque repetidas veces la norma insiste en que debemos propiciar, insistir, favorecer en la ingesta de contenido estructurado. Y luego está el tema de la aplicación de la gestión de registros, sobre todo en el enfoque más americano, en los registros que se llaman los records, tiene que ver con otro enfoque, un enfoque un poquito más legal. En el ámbito de archivístico más latino, por decirlo así, no hay mucha diferencia, y de hecho el record management, la gestión de los records, muchas veces, y la norma misma explica que en muchos contextos puede asimilarse como los records, como la gestión de los archivos. En Estados Unidos es muy clara esa diferencia entre los files, ¿no es cierto?, y el archive, con lo que son los records. Sí, pero pues esta norma, digamos, es bastante
es bastante general. Ya vamos a ir terminando y quiero hacer énfasis en dos normas que son muy claves y quiero terminar con el tema de la preservación. Primero la hizo la 492, que habla de la conservación a largo plazo de la información basada en documentos y habla de estrategias de conservación. Y estas estrategias de conservación básicamente muestra tres. La primera dice renovación de soportes, y renovación de soportes dice, nosotros tenemos el riesgo de que nuestra información digital deje de estar disponible porque los soportes dejen de estar disponibles. Y para ello hace dos sugerencias. La una, reformatear la información, y la otra, copiar la información. Es lo que la UNESCO llama sus directrices del recycling, es decir, ir cambiando de soporte. Entonces, la primera cosa que podemos hacer es cambiar los soportes, es decir, preservación orientada al hardware. Lo segundo, que es muy interesante, es que la preservación tiene que estar basada en metadatos. ¿Por qué? Porque yo puedo preservar el medio, pero si yo no sé qué es lo que tiene adentro, si no tengo ninguna información que me dé indicios de qué se trata, es muy difícil que yo recupere información. Así que hay todo un esquema de preservación basada en metadatos. Ahora, en la arquitectura de archivo abierto les voy a explicar un poquito mejor. Y luego está el tema de migración de la información electrónica basada en documentos, y eso se refiere más al software. Es decir, yo tengo que preservar el medio, tengo que preservar los metadatos y tengo que preservar el contenido digital. Y dice, por ejemplo, entre otras cosas, dice, deberían evitarse, por ejemplo, almacenar documentos en ficheros propietarios, es decir, ficheros o archivos en formatos comerciales propietarios, y más bien, entre los formatos tecnológicamente neutros, deberían atenderse, por ejemplo, el PDFA, especialmente la versión A, la que es la norma 19005, el XML, y es por eso, por ejemplo, que la factura electrónica está en formato XML, el TIFF, por ejemplo, ya que no tiene compresión, el TIFF es muy bueno para almacenar lo que se llama las versiones máster, por ejemplo, en el caso de documentos históricos. A propósito del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, se sugiere, por ejemplo, que los másters estén guardados en TIFF, porque no tienen compresión. Y los documentos o las versiones que queremos publicar, dado que se puede comprimir, permiten otra seguridad, se pueden firmar, por ejemplo, podemos hacerlos en PDF. Y también formato JPG, como el que menciona aquí. JPG es útil para imágenes, mapas, por ejemplo, pero no es útil para documentos porque el JPG, por ejemplo, no es multipágina. Ya vamos terminando con esto. Con esto quiero terminar el enfoque del tema de la preservación, y muestro aquí lo que la norma ISO 14721 habla del modelo de referencia OIS, ¿no es cierto? Del Open Archive Information System, de un sistema de información de archivo abierto. Y básicamente, esto no es tan difícil, esta imagen muestra como tres diferentes etapas, ¿no es cierto? Y habla de que la información se debe almacenar en paquetes, y por eso ustedes van a ver unas letritas que dice ZIP, AIP y DIP, y básicamente son las siglas de paquetes de información, ¿cierto? Paquete de información que es enviado, ¿no es cierto? Que es producido, ¿cierto? Que dentro de este sistema de gestión de documentos es producido. Dentro de este sistema de preservación, ¿cierto? El paquete de información es el paquete de información de archivado o de archivo, y luego ese paquete de información es diseminado o distribuido, y es el famoso paquete de diseminación de información. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Primero, como ustedes se fijan, que tiene que haber una captura de esos documentos, que tiene que haber una gestión de datos e información descriptiva. Es por eso que desde el inicio les hacía referencia e insistencia al enfoque de metadatos, no solamente para la gestión, sino también para la preservación. En este esquema es fundamental que dentro de la planificación de preservación, dentro del esquema de la administración de los archivos para la preservación, si ustedes se fijan ahí, está en dos partes, tanto en la captura como en el acceso, se enriquezca el archivo electrónico con información descriptiva. Eso, en términos técnicos y ya más concretos, se llaman metadatos. Así que lo único que quiero con esta imagen es insistir nuevamente en el tema del enfoque de los metadatos. Y concluir con esta imagen, creo que me olvidaba, justo es la favorita mía, que es la norma ISO 30300, que ya habla de los sistemas de gestión para los documentos, y habla, por ejemplo, de que en el contexto de la organización, un buen sistema de gestión de documentos electrónicos o no electrónicos se basa en primer lugar en el liderazgo, planificación, soporte. Cuando uno ve la norma, la 30301, en donde están descritos ya con detalle cada uno de los puntos, soporte habla básicamente de capacitación, concientización y comunicación. Luego está el tema de la operación, la evaluación y la mejora continua del sistema, ¿no es cierto? Entonces, no me voy a ahondar, esto es un tema también muy largo, pero es interesante, pero quería hacer énfasis en dos cosas, en el liderazgo y en el soporte. Y cuando uno habla de soporte, básicamente habla de la importancia de la concientización y de la capacitación. Y ahora sí creo que
con eso he terminado. Muchas gracias. Ahí está mi contacto, hugo.carreon@santafe.edu.c y mi correo electrónico. Creo que eso nada más.